Hola, queridos seguidores del canal. Bienvenidos una vez más. Hoy les traigo una historia emocionante que ha conmovido a muchos. Un momento especial, lleno de emoción, sorpresa y mucha ternura. Se trata de la inesperada pero maravillosa celebración de cumpleaños de Bar, organizada por nada más y nada menos que el Sinsangu. Todo comenzó hace unos días cuando Bar, un amigo cercano de la reconocida actriz, tuvo que ser hospitalizado por una afección inesperada. Los detalles de su estado de salud no fueron divulgados con claridad, pero lo que sí se supo es que su hospitalización le impediría celebrar su cumpleaños como lo había planeado. Sus amigos y seres queridos estaban preocupados, pero lo que nadie imaginaba era que el Sinsangu había preparado algo muy especial para él. La talentosa actriz, conocida por su calidez y generosidad, decidió que su amigo no podría pasar un día tan importante en un hospital sin una sonrisa en el rostro. Con mucho esmero y discreción, organizó una sorpresa que sin duda quedó en la memoria de todos los presentes. Esta idea surgió cuando el Sin se dio cuenta de que, a pesar de que Bar no pudiera estar en su entorno habitual de fiesta, podía hacer que este día tan significativo fuera único de una manera que él nunca olvidaría. El Sin, que siempre ha sido conocida por su actitud positiva y su apoyo incondicional hacia quienes ama, no dudó ni un segundo en ponerse en acción. Al principio, pensó en hacerlo de manera sencilla, con solo una llamada o un mensaje, pero luego se dio cuenta de que, para algo tan importante como el cumpleaños de Bar, necesitaba algo más grande. Después de pensar en diversas posibilidades, decidió sorprenderlo en el lugar menos esperado, el hospital. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con la familia de Bar, para conocer mejor sus gustos y preferencias. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Bar había tenido que postergar muchas de sus celebraciones familiares debido a sus compromisos laborales y, en esta ocasión, su enfermedad también lo había obligado a estar alejado de todos. El Sin sabía que debía hacer algo realmente significativo para él, algo que lo hiciera sentir querido y apoyado, algo que, a pesar de las circunstancias, lo llenara de energía positiva. El día del cumpleaños de Bar, el Sin llegó al hospital con un grupo de amigos y familiares cercanos. Llevaban globos, decoraciones y hasta un pastel personalizado con una temática especial que reflejaba los gustos de Bar. Los médicos y enfermeras, que ya conocían el plan, ayudaron a coordinar todo para que la sorpresa fuera perfecta. Cada detalle, desde la elección de los colores de las decoraciones hasta la música que acompañaba el evento, fue cuidadosamente pensado para brindar una atmósfera cálida y alegre. Los amigos de Bar también trajeron pequeños regalos simbólicos que él apreciaría mucho, desde cartas escritas a mano hasta recuerdos de momentos compartidos que marcaron su amistad. El ambiente del hospital, conocido generalmente por ser un lugar frío y austero, se transformó en un espacio vibrante de colores, risas y amor. Aunque la situación no era la ideal para una celebración, todos los presentes trabajaron juntos para que Bar sintiera que, a pesar de estar rodeado de batas blancas y camas hospitalarias, estaba en un lugar lleno de cariño y felicidad. La sorpresa fue tan impactante que incluso algunos de los médicos y enfermeras no pudieron evitar sonreír al ver la transformación de la sala, que parecía más una fiesta que una habitación de hospital. Cuando el Sin entró en la habitación con una gran sonrisa, Bar no podía creer lo que estaba viendo. En sus ojos se reflejaba la emoción, la sorpresa y, sobre todo, la gratitud. Nadie esperó que la celebración tomara tal magnitud dentro de un hospital, pero el amor y la dedicación de sus amigos convirtieron la fría habitación en un lugar lleno de calidez y alegría. Fue una escena que, más allá de las circunstancias difíciles de la hospitalización, rebosaba de energía positiva y amor sincero. El momento cumbre llegó cuando el Sin tomó el micrófono y, con su voz llena de emoción, dedicó unas palabras a su amigo. No importa dónde estemos ni las circunstancias, siempre encontraremos una razón para sonreír. Hoy estamos aquí para celebrar la vida de una persona maravillosa. Bar, que este nuevo año te traiga salud, felicidad y muchas bendiciones. Estas palabras hicieron que todos los presentes se emocionaran. Las lágrimas de felicidad rodaron por las mejillas de Bar,
quien, sin palabras, abrazó a Elsin con gratitud. En ese abrazo, Bar sentía que estaba recibiendo todo el amor y apoyo de aquellos que verdaderamente lo querían, y esa sensación lo llenó de fuerza para enfrentar el proceso de recuperación. La sala se llenó de aplausos y risas. A pesar de estar en un hospital, la energía era completamente distinta, era una atmósfera de amor, amistad y esperanza. En ese instante, parecía que el tiempo se había detenido, y lo único importante era la conexión humana que todos compartían en ese espacio tan inesperado pero lleno de magia. Lo que hizo que este momento fuera aún más especial fue el esfuerzo de todos para hacer de esa noche algo inolvidable. Las redes sociales pronto se llenaron de videos y fotos de la celebración, y los fanáticos de Elsin no tardaron en comentar sobre su generosidad y gran corazón. Los seguidores de la actriz, así como de Bar, expresaron su admiración por este gesto tan especial, demostrando que las acciones genuinas siempre generan una respuesta positiva en quienes las reciben. La noticia se esparció rápidamente, y muchos comenzaron a reflexionar sobre el verdadero significado de la amistad y el valor de compartir momentos importantes con aquellos que amamos, sin importar las circunstancias. Este tipo de gestos nos recuerdan lo importante que es estar presentes para quienes amamos. No se trata de grandes regalos ni celebraciones lujosas, sino de pequeños actos de amor que dejan huellas imborrables en el corazón. Este tipo de eventos nos enseñan a valorar lo que realmente importa en la vida, los lazos humanos, el cariño sincero y la conexión emocional que compartimos con los demás. Muchas veces, un simple gesto puede ser más significativo que cualquier objeto material, y esta historia es un claro ejemplo de ello. Lo que realmente conmovió a todos fue cómo una persona como Elsin, con su personalidad brillante y su generosidad, no dudó en hacer todo lo posible para que Bar tuviera una celebración de cumpleaños que, aunque diferente a las tradicionales, no perdió ni un ápice de significado. Al contrario, el hecho de que esta celebración se realizara en un entorno tan inusual solo hizo que la ocasión fuera aún más memorable y emotiva. Elsin, conocida por su humildad y su manera de conectar con las personas de una forma tan genuina, hizo sentir a Bar que, aunque la situación no era la ideal, no estaba solo en su lucha. Todos los que participaron en esa celebración, desde sus amigos hasta los profesionales de la salud, mostraron un apoyo incondicional que reforzó el mensaje de esperanza y de que siempre hay razones para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. El impacto de este evento no solo fue profundo para Bar, sino también para todos los que tuvieron el privilegio de presenciarlo, tanto en persona como a través de las redes sociales. En un mundo a menudo saturado de noticias negativas, historias como la de Elsin y Bar nos devuelven la fe en la bondad humana y en la importancia de las conexiones personales. Es un recordatorio de que, cuando se trata de ayudar a quienes amamos, cualquier esfuerzo vale la pena, sin importar lo pequeño o grande que pueda parecer el gesto. Si te gustó esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario y compartir tus pensamientos. ¿Qué harías tú por un amigo en una situación similar? Además, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido emocionante como este. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, siempre hay razones para sonreír, incluso en los momentos más inesperados.